title Y of ese our es thinking nuestro this morning, título. counted worthy Considerados to suffer. dignos de But I padecer go back afrenta, to begin to de verse sufrir. Y vamos a recapitular un poco, vamos al versículo 26 y leemos: entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo, los apóstoles, los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Y cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén con vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Ustedes están actuando en contra de este concilio, de este consejo. Ustedes están haciendo que la gente se alce contra nosotros. Por supuesto, este no fue el motivo ni la intención de los apóstoles. Lo que los apóstoles hacían era llamar a la gente al arrepentimiento. Y sin embargo, los saduceos y los fariseos estaban tomando esto como si fuera un ataque a ellos. El llamado de los apóstoles era al arrepentimiento y a procurar el perdón de Dios, pero no, el concilio pensó y los estaba acusando de estar volteando los corazones de la gente en contra de ellos y de traer culpa sobre ellos por causa de la ejecución de Cristo. Y ellos odiaron la enseñanza de los apóstoles, que Cristo es el Mesías, que por causa del sufrimiento y la muerte del Señor Jesús en el Calvario hay perdón de pecados para todos los que vienen a Él. Y entonces en el versículo 28 leemos: ¿no os mandamos estrictamente? ¿No os mandamos de la manera más clara que no enseñaseis en ese nombre? Y luego el reconocimiento de ellos: ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Y luego la acusación, porque es simplemente una acusación. Queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. ¿Cuál fue la doctrina de ellos? La doctrina era que Cristo era el Salvador, el que había sido prometido por Dios. Ahora, en términos humanos, los apóstoles están de frente a frente con la muerte o quizá con violencia por causa de la oposición de las autoridades. Sin embargo, Pedro, con denuedo, ante esta gran prueba, responde y lo hace de una manera valiente. ¿Veremos acaso cobardía de parte de los apóstoles? ¿Van a deshacerse y a colapsar? Porque estos eran hombres que no estaban educados, no eran hombres de gran entendimiento. ¿Acaso van a mostrar cobardía ante esta prueba? Pero sin embargo vemos en el versículo 29, respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esto es importante. Los apóstoles han estado citando las profecías del Antiguo Testamento, los salmos, y lo que significa: necesitamos obedecer a Dios de acuerdo a su palabra. Necesitamos obedecer la palabra de Dios, que declara que este Cristo es Salvador y que debemos oírle a Él. Debemos oír a Dios y obedecer a Dios antes que a los hombres. Y luego Pedro regresa a su método favorito de predicar, que es hacer un contraste. Presten atención a cómo él habla a los miembros del Consejo del Sanedrín. Él dice en el versículo 30, el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Moisés, el Dios de los padres, de los patriarcas, quienes recibieron la promesa de que habría un gran descendiente, y a través de este gran descendiente todas las naciones del mundo serían bendecidas.
el Dios de nuestros padres. Está hablando de los patriarcas, de todas esas promesas, y también de Moisés, que en particular predijo de alguien similar a él, que vendría de entre el pueblo, que sería divino y que sería salvador. A este oíd. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús. Presten atención a este contraste. A quien vosotros matasteis colgándole de un madero, Dios le levantó, pero vosotros le habéis matado. Y luego el segundo contraste. A quien vosotros colgasteis de un madero, a este Dios ha exaltado. Dios lo levantó y vosotros matasteis. He aquí la implicación. Vosotros le colgasteis en un madero. La gran humillación, la gran maldición en la cultura judía, estar colgado sobre un madero. Y mientras vosotros le humillasteis y le negasteis, a este Dios ha exaltado. Dios ha ennoblecido, glorificado con su diestra. Dios ha mostrado que está en igualdad de condición con el Padre, que siempre ha sido, para ser príncipe y salvador. Estas dos palabras tienen diferentes significados. Un príncipe es un gobernador, un rey, y un salvador es el instrumento de salvación. Sí, porque Él sufrió y murió una muerte en expiación para llevar sobre sí mismo el castigo que el pecado necesitaba, para conceder arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. En otra parte de la Biblia leemos remisión de pecados, la palabra traducida de diferentes maneras, perdón de pecados o remisión de pecados. Y nosotros, los apóstoles, somos testigos suyos de estas cosas. Esta respuesta que dan los apóstoles muestra quizá que los apóstoles fueron examinados uno a uno, por turnos, y ellos dieron respuesta. Cada uno. He aquí la implicación por causa del lenguaje. Tenemos obligación, podrían decir los apóstoles, de declarar lo que hemos visto. Sería un pecado, un crimen, no declarar estas cosas. Sería un pecado, un crimen, mantener estas cosas en secreto para nosotros, porque no solamente las hemos visto, sino que Dios nos ha puesto como testigos. Tenemos una obligación de dar testimonio. No podemos quedarnos callados. Estas cosas están aquí en esta respuesta. Nosotros somos testigos suyos, como testigos legales en una corte. Hemos sido llamados a dar testimonio de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, por causa de los milagros que Él ha hecho, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Entonces Pedro está dando una implicación muy clara. Dios lo ha dado a los que le obedecen. La implicación es no a ustedes. No a ustedes. El Espíritu Santo es dado, les dice a los saduceos y fariseos, a los que le obedecen. Por tanto, no a vosotros. Pedro no lo dice directamente, pero Pedro lo deja en claro. Ustedes tienen una religión formal, pero no una religión viva. Ustedes no tienen a Cristo, no le conocen. Ustedes no caminan con Cristo, no tienen experiencia de Él, no conocen el poder de Cristo. El Espíritu Santo no está con ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes no le obedecen. Estas palabras contienen esto. Y los hombres del consejo son hombres muy inteligentes y lo entienden. Entienden el significado de que está aquí contenido. El Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Por tanto, no es de sorprendernos que en el próximo versículo ellos se enfurecieron. Al oír esto, los hombres del concilio, del Sanedrín, se enfurecieron. Vean el contraste en la respuesta.
Cuando Pedro predicó en el capítulo 2 de Hechos, las personas fueron movidas en sus corazones al arrepentimiento. Y sin embargo, en este momento, los que oyen aquí se enfurecen. En vez de moverse al arrepentimiento, se enfurecen. Estas son palabras, estos versículos dejan muy en claro el carácter trinitario de Dios. Estamos aquí viendo a la iglesia en sus principios y lo tenemos muy en claro. Vemos al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siendo predicados claramente. Las palabras de Pedro y de los apóstoles dejan muy en claro que ellos no tienen al Espíritu Santo. He aquí a unos pescadores galileos, hombres trabajadores, que están muy por encima de los hombres del Sanedrín, dando argumentos que no pueden ser contradecidos, y por causa de esto, los fariseos y los saduceos se enfurecieron y querían matarlos. Querían matarlos, se pusieron de acuerdo a discutir, como lo mencioné en una predicación reciente. Los apóstoles estaban allí y podían oírlo, podían oír que ellos estaban diciendo, deben morir, hay que quitarles la vida. Y ellos entendieron claramente que iban a ser ejecutados. Y esta, la verdad, es la segunda parte de nuestro mensaje. Vemos un entendimiento, algo que nos da luz a la necedad del hombre. Esto salvó las vidas de los apóstoles. Este fue el medio para salvar la vida de los apóstoles. La gran necedad de los líderes del pueblo, la necedad gigantesca. Veamos a este hombre, Gamaliel, un fariseo, este hombre que parecía ser el maestro principal de Pablo, de Saúl, de Tarso. Pablo, el apóstol Pablo, fue instruido bajo la escuela de Gamaliel, y que quizá por debajo hay personas, historiadores, que dicen que quizá por debajo del sumo sacerdote, Gamaliel era el que presidía el consejo, pero esto es especulación. Sin embargo, la reputación de Gamaliel fue de tener gran entendimiento y de haber sido un maestro cuya influencia se sintió por muchas generaciones, y por esto era un hombre muy respetado por el pueblo. Sin embargo, este hombre nunca aceptó que era un pecador. Era un fariseo, o un maestro de la ley, un doctor de la ley, que puede enseñar tantas cosas del Antiguo Testamento, pero no verdaderamente el significado espiritual, porque este hombre, Gamaliel, no lo entendía, no. Pero en cuanto al contexto histórico del Antiguo Testamento, sí, Pablo tuvo un gran maestro aquí en este Gamaliel. ¿Qué creían los fariseos? Los fariseos creían que la justicia ante Dios estaba en la observación cuidadosa de la ley ceremonial. Ellos no estaban interesados en el pecado, en el perdón de pecados, en el vivir en justicia y santidad ante Dios. No, ellos pensaban que estas cosas eran poco importantes. No, para ellos lo importante era guardar cuidadosamente los detalles de la ley ceremonial, y ellos estaban llenos de orgullo por causa de esto. Y vemos aquí en este versículo 34, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. He aquí el consejo del Sanedrín, 70 hombres, no sabemos si estaban todos presentes, quizá la mayor parte, reunidos en un gran semicírculo, en una cámara, en una habitación en el edificio del templo, y los apóstoles en el medio, parados allí, siendo examinados. Y se les ordenó
que saliesen. Y la policía del templo los sacó. Y luego Gamaliel da este discurso y vemos la necedad aún de hombres muy inteligentes. Y están hablando de principios espirituales y temas religiosos, aun cuando son inconversos. Veamos aquí la necedad. Y luego dijo, este es Gamaliel, varones israelitas, mirad por vosotros. ¿Qué querrá decir aquí? Tened cuidado. Yo creo que lo que quiere decir es, hey, vosotros estáis en peligro. ¿Pero cuál peligro? Tenéis peligro por causa de la autoridad romana. Si matáis a todos estos, van a traer algunos problemas. Ya habéis ejecutado a uno. Si ejecutáis a 12 y lo hacéis en secreto, en asesinato, como quizá habían considerado hacerlo, entonces van a atraer la hostilidad del pueblo. Él no lo dice, pero yo estoy persuadido de que él está implicando esto. El pueblo va a saber que han sido ustedes los que han matado a los apóstoles, porque ya el pueblo estaba persuadido de que estos apóstoles podían sanar como Cristo sanaba. Y entonces, al sacar a los apóstoles del pueblo, van a traer la ira del pueblo. Mirad por vosotros. Más bien es una invitación. Tened cuidados. No quiero tomar mucho tiempo en esto, pero Gamaliel da varios ejemplos. Por ejemplo, de un hombre llamado Teudas que generó una muchedumbre. La implicación es, este hombre dijo que era un Mesías también. Y él no tuvo 12, él tuvo 400 hombres. Pero consideren, ¿qué pasó? Desapareció. Este movimiento fue destruido y fue deshecho. Y luego el versículo 37, después hubo otro, Judas el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él. El historiador judío Josefo habla mucho acerca de estos dos, pero no voy a entrar en detalles. No vamos a mezclarlo con el registro de la Escritura, porque Josefo, el historiador, tiene muchos errores en comparación con el criterio de la Escritura. Y Lucas, inspirado por Dios, está escribiendo lo que es correcto. Lo que Josefo escribe tiene errores que tiene una variación en cuanto a Teudas y Judas. Pero luego la aplicación por este hombre Gamaliel, y dice, ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Sí, es cierto, está en lo correcto. Si la enseñanza de los apóstoles es de ellos mismos, una histeria pasajera, una invención humana, ciertamente se desvanecerá. Pero ciertamente esto es una necedad que Gamaliel va a decir. Este es un consejo de indecisión, un consejo de no hacer nada. Desde el punto de vista de los apóstoles fue algo excelente. Esto va a asegurar bajo la providencia de Dios la libertad de los apóstoles. Pero desde el punto de vista del Sanedrín, esto es necedad, ¿cierto? Todo error se desvanecerá, pero no necesariamente en el corto plazo. Ustedes saben que las religiones falsas del mundo permanecen por cientos de años. No desaparecen. Más bien, este consejo en el Sanedrín es una necedad. Dejadlos solos. Si están incorrectos, esto desaparecerá. Si desde el punto de vista del Sanedrín, si quieren deshacerse de los apóstoles, deben deshacerse de ellos, deben ejecutar alguna medida, porque si no,
el error va a permanecer en el pueblo y el juicio de Dios va a venir por causa del error que ha sido permitido. Esto es una necedad. Y ustedes saben que cristianos, aún hoy en día, siguen este mismo consejo. Hay cristianos, cuando por ejemplo comenzó el movimiento de música moderna entre los cristianos, que tomaban los estilos musicales mundanos y convertían la adoración de Dios de algo respetuoso a una cosa mundana, apenas entretenimiento. Y los cristianos, en necedad, copiaban el consejo de Gamaliel. Oh, no critiquen a la gente, déjenlos tranquilos. Si es del hombre, va a fallar. Sí, es cierto, pero tenemos una responsabilidad. No podemos tomar el consejo de Gamaliel. Es necedad. El error viene y daña a las personas y permanece por generaciones. Esto no debe ser así. El error no puede ser tolerado. Bueno, regresemos aquí al versículo 38. Este consejo es un consejo de necedad, un consejo de indecisión. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Y ahora el versículo 39 que se lee mejor, luce mejor, pero si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis, tal vez, hallados luchando contra Dios. Pero Gamaliel no es sincero cuando dice esto. ¿Por qué sabemos que no es sincero? ¿Por qué? Bueno, Gamaliel vio milagros. Ciertamente él vio por lo menos el milagro del hombre que estaba en la puerta llamada Hermosa, el hombre que era parapléjico, y lo ve caminando y saltando. Él sin duda vio otros milagros y oyó de ellos, y Jerusalén estaba llena de gente que había sido sanados, no solo en días anteriores por Cristo, pero también por los apóstoles. ¿Cómo es posible que Gamaliel haya cerrado sus ojos ante estos milagros y se haya persuadido de que esto era una histeria pasajera?